Cordiales saludos nuevamente con todas y con todos ustedes. Continuemos con la exposición de la clase de física. En este caso estábamos hablando de cinemática, pero en esta ocasión avanzamos y hablamos del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Sus siglas MRV de movimiento rectilíneo uniformemente variado, en donde se la define como un movimiento en línea recta en donde la velocidad sí varía, a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, que la velocidad era constante. En este caso existe variación de velocidad y por lo tanto, como existe variación de velocidad, existe una aceleración, con la característica de que esta aceleración en este movimiento va a ser una aceleración constante, por eso su nombre de uniformemente variado. Entre sus ecuaciones tenemos que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si es que hacemos la gráfica de esta ecuación, lo que nosotros vamos a tener al cotejar la posición X con el tiempo siempre va en el eje horizontal, ¿ya? Tendríamos una curva, como se lo está representando en este caso en la gráfica de la presentación. Cuando hacemos, en cambio, la gráfica de la velocidad versus el tiempo, como en este caso está la gráfica superior izquierda, vamos a cotejar velocidad versus el tiempo. Y la ecuación, recuerden, es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La gráfica va a ser una línea recta con una pendiente constante. Y la gráfica de aceleración versus el tiempo, como ustedes vieron en su definición, la aceleración es constante y al ser una aceleración constante, al cotejar aceleración versus tiempo, vamos a tener siempre una línea horizontal como el ejemplo que se encuentra en la presentación. El resumen de ecuaciones, vamos a establecer una diferencia entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. En el movimiento rectilíneo uniforme, la ecuación de la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la ecuación de la posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo, igual que la anterior hasta ese punto, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si ustedes observan, las dos ecuaciones son las mismas, ¿sí? Si consideramos que en el movimiento rectilíneo uniforme la aceleración es cero, porque al ser uniforme no existe variación de velocidad, por lo tanto la aceleración es cero. Entonces, este factor, este término de un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado, al tener la aceleración igual a cero, se anula y por eso queda reducida a la expresión de x inicial más velocidad inicial por el tiempo. De manera que lo que hay que aprendernos es la fórmula general de el movimiento rectilíneo uniformemente variado y tener claro el concepto de movimiento rectilíneo uniforme. En el caso de la velocidad es constante y en el caso del rectilíneo uniformemente variado, la velocidad es igual a su velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Repetimos, como la aceleración en el uniforme es cero, se anularía ese término y la velocidad es igual únicamente a la velocidad inicial, por eso es constante. ¿Sí? Y en la aceleración, en el rectilíneo uniforme, la aceleración es cero porque no existe variación de velocidad. Y en el rectilíneo uniformemente variado es la velocidad al cuadrado, la velocidad final al cuadrado, es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la variación de posición, por el desplazamiento, en otras palabras. Tenemos un resumen, esto les va a ayudar para poder desarrollar algunos de los ejercicios que se plantearán. Si el movimiento es desacelerado, el valor de la aceleración tiene signo negativo. Una buena observación de esta clase. Dentro de lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, tenemos el fenómeno de caída libre, que es un tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado, acelerado, en el cual la aceleración de la gravedad se la considera constante y es igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Galileo demostró que dos cuerpos de diferentes pesos caían al mismo tiempo al ser soltados desde una misma altura sin considerar el roce del aire. Si es que hacemos este ejemplo en el vacío, los dos cuerpos siempre van a caer al mismo tiempo. Y estos cuerpos describen un movimiento rectilíneo uniformemente variado, en donde la aceleración es un valor constante y como ya lo hemos manifestado, es igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado.
La aceleración de la gravedad tiene un valor negativo en el caso del tiro vertical, es menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, y es porque cuando el cuerpo sube, si lanzan un cuerpo hacia arriba, el cuerpo empieza a desacelerar por la atracción de la gravedad justamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en cambio, cuando empieza a descender, este valor se vuelve positivo porque incrementa su velocidad. Este signo surge de considerar el movimiento en una sola dimensión, tomando el eje Y como dirección de desplazamiento. Hacia arriba toma valores positivos y hacia abajo valores negativos. Esta ha sido la exposición complementaria de la temática de cinemática. Espero sea de utilidad para todas y todos ustedes. Les deseo éxitos en el desarrollo de su carrera. Un lindo día con todas y con todos.